Para crear exámenes en nuestro curso, lo primero que debemos de hacer es activar la edición. Seguido nos posicionamos en el área donde queremos que el examen se ubique, ya sea en la semana, en el tópico, en la unidad, etc. Y añadimos una actividad o un recurso. Se abrirá una ventana flotante donde nos posicionaremos en la pestaña de actividades y ubicaremos el examen. Para ello nada más damos clic. Después de ello podemos observar que estamos en la ventana de edición del examen. En este espacio nos permitirá poner una descripción general de nuestro examen, así como también configurar el tiempo, la calificación, la forma en la que el examen se presentará, los intentos que tendrá el usuario para contestarlos, el grado de finalización, entre otros datos. Empezamos por nombrarlo y añadir una descripción. Una de las recomendaciones principales es contar con un examen prediseñado donde nosotros podremos tener a la mano todo aquello que queremos que nuestro examen en la plataforma abarque. Si podemos observar del lado izquierdo, contamos con una planeación del examen que va desde el título, las instrucciones, hasta el tipo de preguntas que queremos formar. Como se dijo antes, esto permitirá que el profesor o profesora que diseñe un examen en la plataforma tenga al alcance toda la información. En esta misma planeación podemos percatarnos del cuarto punto donde se habla de los intentos, ya que como se dijo antes, en el examen podemos nosotros configurar el número de intentos que tendrá el usuario para contestar ese examen. Dependiendo del propósito o el objetivo que tú tengas para aplicarlo, será el número de intentos que tú configures. Pensemos que es un examen general, por lo tanto el individuo necesitará contestar solo una vez. O bien pensemos que es un examen de reforzamiento donde me interesa que utilicen el libro para contestar ciertas preguntas que nosotros dejaremos acá. Por lo tanto, será necesario que el alumno entre más de una sola vez a contestar ese examen. Así que eso lo configuramos justamente en los intentos para contestarlo. Textualmente el cuarto punto nos habla de realizar un solo intento, lo cual configura el examen para que una vez iniciado ya no podrá contestarlo nuevamente, solo la vez que ingresó. O bien ustedes pueden poner una leyenda que diga que podrá ingresar a contestarlo el número de ocasiones necesarias. En este caso del ejemplo, nosotros vamos a poner el examen para que éste se conteste solo una vez. De igual manera, en estos 5 puntos de las instrucciones, nosotros le explicamos al alumno cómo debe de comenzar el examen, de cuándo a cuándo estará disponible y cuánto tiempo tendrá para contestarlos. Desplazamos hacia el área de tiempo y en esta es donde nosotros señalaremos las condiciones de tiempo. En el apartado de abrir examen nos referimos a partir de cuándo el examen podrá contestarse, mientras que en cerrar el examen es a partir de cuándo el examen ya no podrá contestarse, o mejor dicho, cuándo éste se deberá de cerrar. El límite de tiempo hace referencia a cuánto tiempo, una vez abierto el examen, tendrán los estudiantes para contestarlo. Observamos que en este ejemplo tenemos del 10 de diciembre a las 9 de la mañana y cerraremos el examen el día 19 de diciembre a las 11 de la noche. El límite de tiempo será de 90 minutos. Esos 90 minutos nosotros los hemos destinado antes en la descripción. Si ustedes dan menos o más tiempo, es importante que tanto lo configuren como también esté puesto en la descripción que se le dará al alumnado. Estos 90 minutos funcionan, como se dijo antes, en el punto en el que el alumno comience el examen. Es decir, si el alumno empieza su examen el 10 de diciembre a las 12 del mediodía, a partir de las 12 empezarán a contar los 90 minutos. Una vez concluidos los 90 minutos, nosotros debemos de decirle a la plataforma qué queremos que haga con ello. En la sección de cuando se agote el tiempo, tenemos 3 formas de configurarlo. Los intentos abiertos son enviados automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar intentos abiertos, pero no pueden contestarse más preguntas, o bien los intentos deben de enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. Esto es en función de los 90 minutos, es decir, si en los 90 minutos el alumno alcanzó a contestar 7 de las 10 preguntas, en la primera opción se enviarán en automático. Si el alumno contestó 7 de esas 10 preguntas en las 2 opciones, los intentos se enviarán
habrá un tiempo para enviarlos, pero no va a poder contestar las 3 preguntas restantes. Solo podrá ingresar y enviar las respuestas de lo que previamente se contestó. Y en la tercera y última forma de configurar los intentos se refiere a que si el tiempo se agota y solamente contestó 7 preguntas, no se contará ninguna de ellas. En la configuración de los exámenes se recomienda dejar la primera opción, donde los intentos se van a enviar de manera automática, puesto que si el alumno accidentalmente cerrara el examen o si se le acabara el tiempo, el alumno envía o a la plataforma se le envía en automático lo que se hizo. Por otra parte, en el apartado de calificaciones, nosotros determinamos hacia dónde queremos enviar ese examen o en qué punto queremos que se contabilice. Si ustedes recuerdan, en videos anteriores estuvimos trabajando la configuración del libro de calificaciones y a su vez configuramos algunas categorías. Por lo tanto, nosotros acá podremos seleccionar entre esas categorías previamente configuradas para decirle a la plataforma que entonces este examen tiene que promediarse sobre el puntaje que nosotros le hemos determinado a la unidad 1, al trabajo individual, etc. Lo dejaremos en la unidad 1. La calificación aprobatoria tiene que ver con el puntaje mínimo aprobatorio del alumno. Para que yo diga que mi alumno pasó, entonces tiene que tener al menos 60 puntos, 60 o más puntos. Los intentos permitidos es lo que se comentaba antes, cuántas veces tiene el alumno para contestar ese examen. Si configuramos más de 2 intentos, entonces tenemos que decirle a la plataforma cómo quiero que entienda esos intentos, es decir, que si lo contestó la primera y la segunda vez, me promedia las calificaciones entre el 1 y el 2, o que se quede con las calificaciones del primer intento o con las del último intento, o bien que se quede con la más alta, la del primero o el segundo. En cuanto a la forma en la que se presentará el examen, hace alusión a cómo cada una de las preguntas deberá de comportarse y cómo será la navegación del alumno o la alumna. Cuando nosotros configuramos las preguntas por página, podemos determinar cuántas quiero que se puedan ver antes de tener un botón de siguiente. Yo voy a configurar 2 preguntas por página. La navegación libre se refiere a que el alumno va a poder contestar las preguntas conforme él lo desee. La 1, la 9, la 5, la 3. Mientras que la navegación secuencial se refiere a que deberá de atender una secuencia en las respuestas, la pregunta 1, la 2, la 3, en lo consecutivo. En la retroalimentación de las preguntas, nosotros tenemos diferentes formas de configurarlo, ya sea que quiero que el alumno conteste y a su vez pueda ver la respuesta correcta y pueda contestarla nuevamente, o bien de manera adaptativa sin penalización, lo cual facilita un reforzamiento del conocimiento. La retroalimentación diferida en cuanto al puntaje basado en la certeza, retroalimentación inmediata o inmediata en cuanto a la certeza. Estas 2 últimas se refiere a que si el alumno contesta correcto o incorrectamente una pregunta, en ese momento se le va a retroalimentar. Lo recomendable es utilizar retroalimentación diferida, lo cual quiere decir que hasta que el alumno termine de contestar todas las preguntas, entonces podrá ver la retroalimentación que nosotros previamente hayamos configurado. En las opciones para la revisión del alumno, se refiere a cómo quiero que el alumno pueda revisar las respuestas dadas durante el intento, inmediatamente después de que terminó el intento, después mientras el examen siga abierto y después de que el examen sea cerrado. Prestemos mucha atención. Durante el intento se refiere a los 90 minutos que previamente se configuraron. Inmediatamente después del intento quiere decir que una vez transcurridos los 90 minutos y enviado el examen, el alumno podrá ver las respuestas correctas e incorrectas y la retroalimentación. Después, mientras el examen esté abierto y después de que el examen sea cerrado, se refiere a que mientras esté abierto, independientemente de que haya terminado los 90 minutos, él podrá revisarlo siempre y cuando no se alcance la fecha de cierre del examen. La última opción, después de que el examen sea cerrado, se refiere a que solamente después del 19 de diciembre a las 11 de la noche podrá ver la retroalimentación. Esto es importante que nosotros lo configuramos de acuerdo a nuestras necesidades, ya que si yo no quiero que mis alumnos se copien, tendré que desactivar todas las opciones de retroalimentación.
En este caso, uno de los tips que se da también es que al momento de configurar el tiempo, este sea justo hacia el límite de tiempo para contestarlo. Si yo marco que el examen se abrirá el 10 de diciembre, por lo tanto que se cierre el mismo 10 de diciembre, pero en cuanto a las horas transcurridas. Es decir, si le estoy dando que se abra a las 9 de la mañana y tengo 90 minutos para que lo conteste, estaré configurando al examen que se cierre a las 10:30. Con ello habrán transcurrido los 90 minutos efectivos. El único inconveniente en esta configuración es que si un alumno por cualquier situación entra 10 minutos, 5 minutos tarde al examen, serán 5 o 10 minutos que tendrá menos para contestarlo y no tendrá los 90 minutos que hemos configurado, porque el examen se cerrará justo en el tiempo que nosotros estemos determinando, 10:30 de la mañana. Así que otra de las recomendaciones es configurarlo con un tiempo previo para evitar cualquier altercado al momento de aplicar un examen. En cuanto al área de apariencia, nosotros configuramos cómo queremos que se vea el examen para el alumno, ya sea que se muestre una imagen, como también podemos configurar las posiciones que queremos que se muestren en los resultados. Lo recomendable es dejar 2. Sin embargo, si tú calificas con números cerrados, entonces puedes dejarlo también en 0. En cuanto a la seguridad de la aplicación de los exámenes, contamos con el navegador seguro. Este lo podemos configurar manualmente determinando cómo quiero que se comporte el examen. Este hace referencia a la situación en la que el alumno contesta un examen bloqueando el navegador en el que se presenta. Es decir, si esta ventana se bloqueara, para que única y exclusivamente podría ser esta la ventana que el alumno tendría abierta en su computadora. Un inconveniente del Safe Exam Browser es que no puede utilizarse en dispositivos electrónicos y no puede utilizarse en otros sistemas operativos que sean Windows. Es decir, falla con Mac, falla con Linux, entre otros sistemas operativos. Por ello, la recomendación es que si se utilizará Safe Exam Browser, por lo tanto se utilice única y exclusivamente cuando se tenga la certeza de que se contestará en computadoras que utilizan un sistema operativo de Windows. En el área de retroalimentación global según la calificación, esto nos permite a nosotros marcar intervalos de calificación y una retroalimentación global. En este caso, si mis alumnos o alumnas obtienen una calificación de 100%, yo quiero que les aparezca un comentario de retroalimentación que diga excelente trabajo. Es importante saber que así como podemos agregar texto, también podemos agregar otras ediciones como emoticones, imágenes e incluso videos o audios. Puedo incluso agregar 3 campos más de retroalimentación, donde me va a permitir poner intervalos mucho más específicos. Nos desplazamos hacia el área de restringir acceso y en esta son aquellas condiciones que nosotros marcamos previas a que un alumno pueda contestar un examen o no. Es decir, si yo agrego una restricción, entonces yo puedo marcar desde una finalización de una actividad hasta un conjunto de restricciones. Un ejemplo de ello es que si yo marco finalización de actividad, selecciono una de las actividades, por ejemplo la tarea 1 de alfabetización, y marco la condición de que tiene que estar calificada como completa, y entonces el alumno solo hasta que haya entregado la tarea 1 podrá contestar este examen. Así como se agregó esta, se pueden agregar muchas más restricciones. En el caso de que si ustedes quisieran aplicar un examen por unidad, pueden condicionar al alumno a que conteste cierto número de tareas o incluso que haya cumplido con X número de tareas para que pueda tener el derecho de contestar por lo tanto el examen. En la finalización de la actividad es donde nosotros determinamos el grado de finalización de una tarea. Al igual que en otras situaciones, mostrar la actividad completada cuando el estudiante vea la actividad y el estudiante haya realizado cierto número de intentos. Guardamos los cambios y regresamos al curso y observamos que ahora ya tenemos un examen de ejemplo configurado. Si pueden observar en las condiciones, tenemos el número de intentos y tenemos la condición de que tenemos que verlo, así como también tenemos la fecha en la que abre y la fecha en la que cerrará. Como profesores, tenemos que ingresar al examen para configurar preguntas,
Lo que hemos hecho hasta este momento es configurar cómo quiero que el examen se comporte, pero aún no trabajamos las preguntas. Para importar preguntas al examen, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a él. Y posteriormente tenemos dos rutas. La primera de ellas es dar clic en el examen, ir hacia el banco de preguntas y crear preguntas nuevas, o bien seleccionar preguntas que ya se tengan. Para este paso se recomienda contar con una planeación, como antes se dijo, del examen que queremos nosotros aplicar. En este caso, yo quiero aplicar una pregunta y opción múltiple con este formato. Por lo tanto, yo me voy hacia el área del banco de preguntas, selecciono la pregunta, pero previamente puedo generar categorías. Estas categorías a mí me permiten determinar en agrupación las preguntas que voy a usar. Me desplazo hasta abajo y agrego una categoría acá en añadir, nombro la categoría como Historia de México, añadimos la categoría y observamos la creación de esta. Me desplazo al área de preguntas y creo una pregunta nueva. Selecciono el tipo de pregunta, que en este caso yo he puesto opción múltiple, agregar, vacío la información de la pregunta, marcamos la puntuación, esto puede ser en este momento o puede ser al final cuando ya tengamos el examen completo. Ponemos una retroalimentación en caso de que la pregunta sea correcta o incorrecta. Seguido marcamos cuántas respuestas pueden ser correctas, en este caso puede ser una o varias respuestas. Seleccionamos barajear las respuestas para que con ello puedan aparecer en distintos órdenes a cada uno de los alumnos que empieza con su examen. El número de opciones, el cual quiere decir cómo se va a enumerar nuestro examen, ya sea A, 10 de mayo, B, 30 de abril, C, 25 de diciembre, es el orden que queremos darle o simplemente darle sin numeración. En este caso yo pondré por alfabeto. Mostrar instrucciones estándares, seleccionamos que sí, lo cual quiere decir que cuando nuestra pregunta se vaya a contestar por el alumno, habrá unas instrucciones generales como selecciona la respuesta correcta. Ahora sí, en este espacio de respuestas determinamos cada una de ellas. Determinamos la calificación del 100% porque solo esta respuesta es correcta. Si nosotros en un caso tuvieran varias respuestas, entonces ese porcentaje tuviera que dividirse 50% y 50% o el porcentaje correspondiente a la respuesta correcta. Nos desplazamos hasta el final, guardamos cambios y ahora contamos con una pregunta. Esta pregunta hace referencia al Día de las Madres. Tenemos la opción de editar, ver la vista previa de la pregunta y justo así nos aparecerá. ¿Cuándo se celebra el Día de las Madres? Estas son las indicaciones generales que comentaba que aparecerán. Selecciona una o más de una y entonces el alumno o la alumna podrá seleccionar entre ellas. Si yo quisiera que se quitaran las letras que hacen señalamiento a cada uno de los ítems para respuesta, yo regreso, editar pregunta, sin numeración, permitimos solo una respuesta, guardamos los cambios y observamos nuevamente la vista previa. Cuando se celebra el Día de las Madres, tenemos las indicaciones generales y el ítem a seleccionar. Probamos con enviar y terminar. Y ahora la respuesta y retroalimentación correspondiente que nosotros hemos configurado. Dentro del banco de preguntas hacemos lo mismo para generar tantas categorías necesitemos y tantas preguntas necesitemos. Una vez que nosotros ya tengamos preguntas configuradas en nuestro banco de preguntas, basta con que regresemos al examen, nos desplacemos hacia abajo y entonces demos clic en editar examen. En el lateral derecho, en la opción de añadir, nosotros cargamos una nueva pregunta o una pregunta del banco de preguntas. Como nosotros ya hemos configurado una previamente, seleccionamos del banco de preguntas, en la ventana flotante seleccionamos aquellas que queremos agregar y simplemente le damos a añadir preguntas al examen. En dado caso de que quisiéramos agregar de diferentes categorías, entonces seleccionamos cada una de ellas, nuevamente las preguntas y añadir preguntas seleccionadas al examen y aquí las tendremos.
Otra forma para agregar preguntas a nuestro banco es desplazándonos hacia el banco de preguntas y posteriormente seleccionando la pestaña de importar. Es importante que previo a la importación de un archivo lo hayamos configurado. Esta configuración se refiere a utilizar ciertos códigos que nos permitirán a nosotros preparar las preguntas para que la plataforma pueda leerlas y con ello codificarlas y convertirlas en preguntas. Un ejemplo son las preguntas de opción múltiple, donde se deben de utilizar llaves, así como el signo de igual para señalar en qué momento inicia y en qué momento termina una pregunta. Y estos a su vez tienen que señalarse cuando las respuestas son correctas e incorrectas. En este caso yo tengo un ejemplo que les muestro y que vamos a codificar. Antes de codificarlo tengo que limpiar el documento. Observamos. Después de cada pregunta se debe dejar un espacio para señalarle a la plataforma que justo aquí termina una pregunta y aquí empieza otra. La plataforma en automático reconoce qué tipo de pregunta es. Por ejemplo, esta es opción múltiple, este es texto faltante, falso y verdadero, relación entre columnas y es una pregunta abierta. Una vez que nosotros ya tengamos el documento limpio o preparado, tenemos que guardarlo. Para ello nos vamos hacia la opción de archivo, guardar como, seleccionamos la carpeta donde queremos guardarlo, en tipo de archivo seleccionamos texto sin formato, ponemos un nombre, guardamos y en la ventanita que nos aparecerá seleccionamos otra codificación y posteriormente buscamos la configuración Unicode UTF-8. Aceptamos y tendremos un archivo de texto en nuestra carpeta. Este archivo de texto es el que nosotros deberemos de adjuntar en nuestra plataforma, específicamente en el banco de preguntas. Donde dice formato, seleccionamos formato GIF. Posteriormente, en la sección de general, seleccionamos la categoría donde quiero que se organicen las preguntas que voy a importar, en este caso, Historia de México. Nos desplazamos hasta importar preguntas de archivo y seleccionamos entonces el archivo que previamente nosotros hemos preparado. Damos clic en importar y ahora observamos que las preguntas ya forman parte de nuestro banco. Se importaron 5 preguntas desde el archivo. Continuamos y entonces tenemos más preguntas en el banco de preguntas. Si ustedes observan, cada una de ellas se les asignó un icono. Este icono es representativo al tipo de pregunta que es. Pregunta de ensayo, pregunta de relacionar columnas, pregunta de opción múltiple y una pregunta de respuestas cortas, así como finalmente tenemos falso y verdadero. Estas preguntas, como se dijo antes, se pueden agregar nuevamente al cuestionario que nosotros hemos configurado. Regresamos al examen, editar ajustes, editar examen, añadir del banco de preguntas y ahora tenemos nuevas preguntas. Las seleccionamos, añadir preguntas seleccionadas y listo. Si ustedes observan, la pregunta del Día de las Madres no se puso nuevamente, puesto que esa pregunta ya se había cargado anteriormente y por lo tanto no se repiten. Además, si recuerdan, nosotros configuramos que por cada página se tenían que mostrar 2 preguntas, así que en automático estas preguntas se configuraron de 2 en 2. Otra de las opciones para añadir preguntas es dando clic en añadir una nueva pregunta y seleccionar entre ellas. Vamos a cargar falso y verdadero, agregamos, nos vamos hacia la plantilla donde ya teníamos algunas configuradas nosotros y vaciamos la información. Por último, guardamos los cambios y queda lista nuestra actividad. Si nosotros queremos agregar más preguntas a nuestro cuestionario o a nuestro examen, basta con que demos clic en añadir una nueva pregunta y seleccionar entre cada una de ellas. Asimismo, tenemos la opción de añadir una pregunta aleatoria y esta quiere decir que de la categoría que nosotros seleccionemos
se va a agregar una de estas preguntas en forma aleatoria, es decir, puede ser esta o esta. Acá nosotros tenemos que determinar, previo a ello, cuántas queremos que se agreguen. 3 preguntas, 2 preguntas, 1 y damos a agregar pregunta aleatoria. Esta pregunta tiene un dadito. Esto hace referencia a que esta se comportará de manera aleatoria o azarosa. Es decir, de las 5 preguntas que conforman la categoría de Historia de México, al alumno le podrá aparecer una de esas 5. Yo doy clic en ver preguntas y quiere decir que una de estas 5 es la que le podrá aparecer a él o a ella. En cuanto al puntaje de la calificación máxima del examen, debemos de poner 100, ya que nuestras evaluaciones van del 0 al 100. Posterior a ello, determinar los puntajes de cada una de las preguntas. Si nosotros ya hemos configurado 9 preguntas, por lo tanto habrá que repartir el 100% entre esas 9. Cuando nosotros vamos poniendo un puntaje, en el área de total de puntos se va haciendo la sumatoria. Esto nos permite tener una guía para identificar cuántos puntos nos hacen falta para completar el 100. En este caso a mí me hace falta un punto y listo. En la opción de barajear, nosotros al seleccionarla estamos indicando que cuando se conteste el examen, por lo tanto, se deberán de barajear las preguntas. Es decir, que mientras la 1 puede llegar a ser la 5, la 6, la 3, la 3, la 7 y en lo sucesivo. Ahora, ya que lo hemos terminado de configurar, damos clic en guardar y tenemos un examen configurado. Nosotros podemos previsualizar el examen que hemos configurado. Dentro del examen están las preguntas, cada una de ellas, como configuramos que serán aleatorias, por lo tanto no siguen un orden como tal y nosotros podemos empezar a contestarlas. Asimismo tenemos el tiempo restante, la navegación entre las páginas. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a configurar lo hicimos de manera libre, por lo tanto podemos seleccionar entre el número de preguntas que queremos ver, 1, 2, 3 o 4, dependiendo cómo quiero que se muestren. Si yo hubiera seleccionado secuencial, no podría navegar en esta forma libre. Una vez que se termina de contestar un examen, enviar todo y terminar, y ahora sí, nosotros podemos revisar lo que se ha enviado antes. Como profesores, nosotros revisamos este espacio, como alumnos no podrían hacerlo. Otro punto importante es precisamente que cuando nosotros tenemos un examen y queremos añadir algún tipo de complemento, como lo es algún texto, algún video, etcétera, agregamos en añadir una nueva pregunta, nos desplazamos hasta descripción, agregar, y esta descripción hace alusión a un material de apoyo para el examen. Por ejemplo, si yo tuviera una pregunta que tiene que ver con los días de la semana, yo quiero preparar este texto de los días de la semana. Lo pego, o bien podría también agregar una imagen, guardo los cambios y esta descripción puedo cargarla en relación a las preguntas dependientes que utilizaré. En este caso, como hemos configurado una descripción, es importante que nosotros quitemos la opción aleatoria, ya que si no la desactivamos, esta descripción podrá aparecernos en cualquier otro espacio que no tenga en relación las preguntas. Guardamos los cambios, regresamos al examen y como podemos observar, ahora tenemos una descripción. Estas no funcionan como una pregunta, solamente funcionan como un recurso de apoyo para contestar las preguntas consecutivas. Si esta pregunta me estuviera a mí cuestionando sobre las partes de la computadora, entonces yo puedo hacer una descripción de las partes de la computadora, mostrar la imagen y posterior a ello que me contesten las preguntas continuas a la descripción previa.
Por último, cuando nuestros estudiantes ya han contestado el examen, se nos habilitará la opción de intentos. Este nos permitirá calificar cada uno de los exámenes ya contestados. Como podemos observar, el estudiante 1 ya realizó y terminó su examen. Nos da la opción de cuándo lo comenzó, cuándo lo finalizó, cuánto tiempo utilizó para contestarlo, y a su vez nos califica en automático aquellas preguntas que estaban previamente configuradas, como lo son opción múltiple, falso y verdadero, etc. Y nos hace la sumatoria de los puntos finales. En el caso de la pregunta 2, esta requiere de una calificación manual, ya que es una pregunta abierta, es una pregunta de ensayo. Para calificarla, nosotros damos clic en escribir un comentario o corregir la calificación, y aquí nosotros podemos puntuar cuánto es que el alumno sacó de acuerdo a su respuesta otorgada, y a su vez podemos agregar una retroalimentación. Guardamos los cambios y en nuestro libro de calificación nos aparecerá, por lo tanto, el puntaje final del alumno o de la alumna. Ese en automático se envía al libro de calificaciones que previamente está configurado. Observamos acá que el estudiante en la unidad 1 contestó el examen con un puntaje de 81.25 puntos, el cual se promedia aquí al final con su calificación.